¿Qué tal, entrenadores? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión tenemos un video muy interesante de parte de Fabricio, quien nos comparte combates con Nidorina XL a nivel 51 en la Liga Super con la mejora de picotazo veneno y colmillo veneno. Colmillo veneno, recordemos que tiene la eficacia de 100% de bajar la defensa a los oponentes, que por cierto acá va a estar lanzando el excavar. A simple vista todo el equipo es muy débil al Bastion, ¿no? Porque tanto Wilytooth y Venomoth pierden ante Bastion, pero acá vamos a ver que Nidorina puede con todo, que por cierto es un Shundo, es Shiny y es 100%. Le baja la defensa con ese colmillo veneno, le va a dar tiempo y no le da tiempo al final, pero se queda muy cercano a eso y entra con la gordita asesina, que es lo mejor que puede hacer. En este caso tiene que cubrir un siguiente sí lo puede aguantar. Escudo el primero cada afiliada, veamos si a básicos lo puede vencer. Recordemos que Nidorina le bajó la defensa y a básicos nada, tendría que dejarlo pasar, ¿no? Efectivamente, deja pasar la roca afilada, que se le termina pegando durísimo, y a punta de básicos Wilytooth se lo termina farmeando. Queda con energía, el oponente va a estar entrando con el Azumarill y se viene acá la Carantoña. Se viene la Carantoña entrenadores, que va a pegarle fuertísimo al Azumarill, la mitad de vida, y entra con Venomoth de inmediato. Y el rival tenía atrás nada más y nada menos que un tóxico que de 3 confusiones se muere, no hace nada en la partida prácticamente. Entra de nueva cuenta con el Azumarill y ya tiene 2 colmillos venenos. Tiene 2 colmillos venenos, va a cubrir ese ataque cargado, que era nada más y nada menos que este rayo hielo. Recordemos Nidorina Shiny XL nivel 51. Tiene que ser sí o sí el 100% para que quede en 1498 de PC. Queda prácticamente exactitos. Se viene otro colmillo veneno más, que ya sería para vencer al Azumarill. Lo carga hasta el excelente y es más que suficiente para llevarse esta primera victoria. Y pasamos al siguiente enfrentamiento contra la Black. Este es un choque directo de Nidorina contra una Altaria. Nidorina contra Altaria. Veamos. Le va a bajar la defensa rápidamente con el colmillo veneno para que los básicos vayan haciendo su trabajo. Recordemos que Nidorina tanquea más que Nidoqueen, o sea, su evolución. Sí, tanquea un poco más entrenadores. Y tiene otro colmillo veneno antes de que le lance un ataque aéreo. Lo carga, lo va a estar aventando y ya está prácticamente en la mitad de vida. Yo creo que un siguiente ya prácticamente lo puede dejar a rango de que pueda farmear. Va a dejar pasar este cargado, que era el ataque aéreo, que no lo vence todavía. Como les comento, tanquea un poco más que Nidoqueen y no tiene la debilidad al tipo tierra. O sea, Nidoqueen hacer tipo tierra, por ahí el tipo agua, el tipo planta en su trabajo, ¿no? Le baja mucho la defensa y entra con Wilytooth de un básico, lo termina destrozando. El Pokémon que va a estar metiendo al rival en esta ocasión va a estar siendo un planta, que es el Serperior. Pero Wilytooth le hace mucho daño a Serperior. Un planta feroz a estas alturas no lo va a vencer todavía, por eso mismo que nuestro amigo Fabricio deja pasar. Y era la planta feroz, no era ciclón de hoja ni nada, planta feroz de frente. Y vamos si le da tiempo, rival es un cambio y entra con el Politoed y Carantoñazo. Por fortuna reacciona a tiempo y le va a aventar este Carantoñazo, que si entra va a hacer muchísimo daño. No entra, rival gasta acá su primer escudo. Nuestro amigo todavía cuenta con ambos escuditos, pero la rana tiene mucha energía. No hace falta que escudes porque tiene 2 meteorobolas. Primero destroza a la Wiggly y va a estar entrando con Nidorina. Veamos si le da tiempo de llegar al colmillo veneno, y que por fortuna sí le va a dar tiempo. Y está perfecto porque ahora si Venomoth oscuro atrás podría entrar nada más a farmear. E incluso el rival gasta el escudo. Yo habría dejado morir a Nidorina realmente. O bueno, quizás se le iba a farmear el oponente, ¿no? Por eso mismo que nuestro amigo hace el cambio. Le responden aquí con la meteorobola. Y vemos sin confusión más. No. Ya entró en confusión. Después de este cargado, el cepito, la rana esta va a terminar cayendo. Terreno de rival es un cambio y entra con Serperior y se viene tremendo zumbido de Venomoth oscuro. Tremendo zumbidazo de Venomoth oscuro que entrenadores lo va a destrozar por completo. Entra el Politoed, que todavía tiene mucha energía. Como les comenté, había generado mucha energía este Politoed. Responde con la meteorobola, que no es suficiente para vencer a Venomoth, y con esta confusión que había entrado destroza al Poli. Y vamos a pasar al tercer enfrentamiento de este video. Recordamos que es Nidorina contra un Stunfisk de Unova. Este lead es malo, ya que los bombafangos destrozan al Pokémon. Veamos, va a ser el cambio a Venomoth. Si es un bombafango es un tremendo cambiazo. Y nada más y nada menos va a estar haciendo la bomba fango. Bueno, igual le quita neutral, ¿no? Y no lo hardcounterean con el Skarmory y la partida no pinta nada bien. Le decía que era neutral porque el tipo bicho se aguanta tierra, pero el tipo veneno no, por eso que le pega neutral. Al menos acá sirvió para bajarle la defensa. Disculpa si por ahí dije que le baja el ataque al inicio, creo que no. Creo que sí dije le baja la defensa nada más. Y otra vez, Skarmory también es un counter, se puede decir, a todo el equipo. Pero si ya pudo con Bastion, veamos si también puede contra un Skarmory.
La gorrita asesina a punta de básicos podría llevarse en encuentro al Pokémon, pero tendría que sacrificar un escudo. Es lo que va a hacer nuestro amigo Fabricio, va a cubrir este cargado, que era el ataque aéreo. Y veamos si a básicos le da tiempo o tiene que lanzar un cargado sí o sí. Veamos si a básicos, por favor a básicos. Por favor a básicos, nada. Y va a cubrir. Se va a quedar sin escudos. Con uno de vida el Skarmory llega a lanzar este ataque aéreo. Wilito se lo termina farmeando. Queda con algo de energía y entra el Stunfisk y se viene el rayo hielo para pegarle súper eficaz al tipo tierra. Lanza el rayo hielo. Vaya, es mucho daño. Y entra así con la Nidorina. Nidorina va a estar respondiendo con este colmillo veneno. El oponente gasta el escudo y ahora sí tiene vía libre para conectar. Creo que acá el excavar entrenadores. Se apresuró nuestro amigo. Prefiere bajarle mucho más la defensa con el siguiente. El rival doble escuda. Ojo, doble escuda, así que está muy bien esto. No sé si un Bombofango lo vaya a vencer. No lo vence todavía porque está a nivel 51. Tanquea demasiado. Otro colmillo veneno. Creo que ya lo puede dejar a rango de que dos confusiones de Venomon lo destrocen. O uno, no, a esa altura es uno. Solamente uno necesita el Venomon. Pero el Stunfisk se ha farmeado. Responde aquí con la bomba a fango que destroza a Nidorina. Y veamos si Venomon hace el milagro. Bueno, ya estaba muerto el Venomon. La gorrita asesina. Y atrás tiene un cebola. Veamos si le da tiempo a llegar al cargado. Si le da tiempo, le da tiempo, le da tiempo, le da tiempo. Y se queda un básico de hacer el milagro con este equipo que realmente cae ante Skarmory, cae ante Bastion. Pero vimos que son partidas muy cerradas. Uno la pudo ganar, el otro la perdió. Y pasamos al cuarto enfrentamiento. Va a ser un choque directo de Nidorina contra un Victreebel. Este elite es muy bueno. En caso de Nidorina, creo que Nidorina sí pierde contra Victreebel, ¿no? Ya que las hojas afiliadas la hacen neutral. Nidorina acá responde con el colmillo veneno. Le pega neutral. Es un daño considerable y le baja la defensa. Y al siguiente sí le va a terminar venciendo. Creo yo que sí le va a terminar venciendo porque ya le bajó la defensa. Se viene el segundo colmillo veneno. El oponente que va a estar haciendo. Deja pasar y todavía no es suficiente. Pero ahora sí lo deja a rango de farmeo. Una hoja aguda todavía no vence, por eso que nuestro amigo lo deja pasar. Y en esta ocasión va a estar haciendo hoja aguda, como les comento no lo vence. Una Nidoqueen ya estaría muerta a estas alturas, sinceramente. Entra el Skarmory y acá es lanzar doble colmillo veneno. O hacer un cambio y guardarte un colmillo veneno. Como les comento, otro Skarmory que va a ser difícil para nuestro amigo. Y cambia acá a la Wilytooth. El oponente se queda y va a dejar pasar porque un ataquero no lo vence. Así que para eso que deja pasar el cargado. Ataque aéreo, la mitad de vida. Y ahora sí los encantos sí destrozan al Skarmory. Le va a dar tiempo de llegar a un cargado. Ya tiene rayo hielo, perfecto. Le va a valer un escudo sí o sí o que Skarmory el rival lo deja ir. Lanza el rayo hielo y el oponente deja pasar. Se deshace de su Skarmory. Entra Scrafty y dos encantos que recibió. Miren la vida que le quitó. Y acá le va a estar respondiendo con el colmillo veneno para bajarle la defensa. Le lanza este colmillo veneno de Nidorina que es el nivel 51 en su versión Shiny variocolor. Hay un poco de lag, la partida se queda congelada. Pero en cualquier momento va a reaccionar el Pokémon, el juego. Si ya estuvo, le baja la defensa. El rival creo que se rindió. Nuestro amigo que quiere hacer el fair play, pero eso que deja de pegar un rato. Y como el rival no reacciona, dice: no, ya le esperé mucho tiempo. Se van a acabar los megas, así que vamos a farmear nomás. Vamos a vencerle a básicos. Porque la partida estaba más que hecha, creo. Porque atrás le queda todavía un Venomon. Dos escudos para ambos entrenadores. Sí, estaba más que hecho. Y pasamos al último enfrentamiento de este video. Pero esta ocasión van a estar midiéndose Nidorina contra un Stunfisk Galar. Otro Pokémon que es un contra todo el equipo. Sinceramente es un contra todo el equipo. Pero veamos si el excavar es su trabajo. Va a cubrir porque un terremoto lo one-shotea. Como cualquier Pokémon de tipo veneno. Pero acá fue un baiteo con avalancha. No. Y nuestro amigo también va a intentar baitear con el colmillo veneno. Esperemos que resulte el baiteo. Le lanza el colmillo veneno. No, el oponente no sé cómo le baiteo. Y esta vez quería irse directamente por el excavar. Y cómo le bajó la defensa con el primer colmillo veneno. Hay que ver el daño que puede hacer excavar. Daño súper eficaz a tipo. Recordemos esto. Excavar que conecta y prácticamente le quita toda la vida. Y el Stunfisk esta vez si lanza un terremoto es todo para Nidorina. Y va a estar haciendo otra avalancha que todavía no lo vence. Son cosquillas. Avalanchas sí son cosquillas, pero terremoto no. Hay que tenerle miedo a terremoto. Y como sabe que el Stunfisk está muy farmeado, por eso que va a lanzar otro colmillo veneno para seguir bajándole la defensa. Y ver si por ahí si Wilytooth de un encanto lo destroza, ¿no? Avalancha, que no vence Nidorina. Y se guarda su Nidorina para usarla como un cambio. Wilytooth se la termina farmeando. El rival entra con Serperior. No, esto acá no es la misma partida. No es la misma partida, se los aseguro. No me equivoqué otra vez. Porque es el segundo Serperior que aparece. Bueno, ya tiene rayo hielo. Le va a obligar a quemar un escudo sí o sí. Entrenadores, el oponente que va a estar haciendo. Y para esta ocasión el oponente decide gastar el escudo con su Serperior. Y va a dejarlo pasar.
Va a estar recibiendo el daño del planta feroz que no vence a la Winnie-Tooth, pero ahora sí se lo pueden farmear y eso es muy malo. Esperemos que Serpero no tenga ciclón de hojas porque sería catastrófico que le baje el ataque a Venomoth. No, tiene planta feroz y posiblemente golpe aéreo, pero lo mejor es lanzar creo que golpe aéreo. Se viene otro cargador de parte de Serperior que va a estar recibiendo esta vez el golpe aéreo, que miren el daño que le hace. Dañazo, entra el Pelipper y lamentablemente acá nuestro amigo va a terminar cayendo. Pero bueno, entrenadores, dígame qué les pareció ver este Pokémon, no olviden suscribirse y comentar. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.